Participantes, bienvenidos al tercer encuentro del Diplomado de Docencia Universitaria con énfasis en metodología de la investigación. Ya hemos visto hemos hecho un recorrido, si se puede decir, sabroso, gustoso, de contenidos que cierta parte nos han refrescado, en otros nos han nutrido, nos han alimentado, nos han hecho crecer mucho más en esa variedad de conocimientos que si bien como profesionales todos los días aprendemos algo nuevo. Venga de donde venga, en el lugar que sea, siempre tenemos algo que aprender. Entonces, para ver, Mérida, Caracas, ¿cómo están esas energías el día de hoy? Porque creo que Edwin, ayer los dejó un poco desestresados. Creo que venimos un poco más tranquilos con esos ejercicios de estiramiento. Entonces vamos a compartir pantalla para darle inicio a la actividad o trabajar y desarrollar los contenidos que tenemos pautados para el día de hoy en nuestro tercer encuentro. Vamos a compartir pantalla completa. Ok. Pregunto, ¿todos me escuchan de manera correcta y se proyectan muy bien la presentación? Para entonces estar en sintonía con ustedes, saber que sí me escuchan y que evidencian de manera completa la presentación. Por el chat me lo pueden hacer saber, por favor. Sí se escucha perfectamente y se ve muy bien la presentación también, ¿correcto? Ok. Sí se escucha y se proyecta. Bien, bien. Entonces, como siempre y como les comenté en el segundo encuentro, siempre es importante que nosotros hagamos un proceso de refrescamiento o de retroalimentación para seguir como comentó ayer, seguir en ese hilo conductor. Porque cada día, cada contenido siempre debe estar enlazado, siempre debe estar integrado con el contenido anterior. Muchos docentes, ¿qué es lo que hacen? Cuando terminan una clase, cuando vienen a la otra, no buscan esa integración, esa conexión y esa relación. Y por lo tanto, eso hace que los estudiantes no vayan hilando, no vayan comprendiendo, no vayan entendiendo y aplicando esos conocimientos, sino que el estudiante ya los dejó en el pasado, los dejó atrás, hasta el momento que el docente venga y dice que hay evaluación, que hay que hacer un trabajo, y eso no es lo correcto. Lo correcto es que siempre busquemos la relación desde el inicio hasta el final de la unidad curricular, del contenido, de los contenidos, de las unidades temáticas y de los semestres o los trimestres, indistintamente cómo sea la estructura de trabajo en cada una de las universidades. Entonces, como ya sabemos, damos las gracias también a la corporación por seguirnos brindando este espacio de intercambio de saberes que nos permiten a nosotros nutrirnos cada día más. Como ya saben, si hay alguien nuevo por allí, este es mi récord o mi registro académico. Soy licenciado, magíster y doctor, todo en el hilo o en la línea de la docencia, de la educación, y experiencia en investigación con lo que nos compete a nosotros, el trabajo de la investigación, que son las publicaciones, el escribir artículos, participar en conferencias, eventos académicos, nacionales, internacionales, locales y regionales, y fui el primer coordinador de esta universidad donde se señala allí en metodología de la investigación. El título que le hemos denominado a este primer módulo o a este diplomado en énfasis en metodología es docencia universitaria, una llave ante la puerta de los procesos de investigación, entendiendo de que hay muchos docentes que esa puerta la cierran y pareciese que escondieran o botaran la llave para que el estudiante no pueda entrar al mundo de la investigación de una manera fluida, de una manera recreativa, llamativa y que generen en él esa pasión de crear investigaciones novedosas en el sentido de que aporte un valor agregado. Porque debemos estar claros que una investigación debe, sine qua non, aportar a la ciencia, teorías, procedimientos, métodos, entre otras, pero siempre debe aportar algo para que sea una investigación realmente científica. Entendiendo de que el diplomado, y creo que así lo hemos ido manejando,
va a brindarle a ustedes herramientas o elementos o aspectos conceptuales y procedimentales, porque a medida que vamos estudiando cada uno de los contenidos, por allí yo les voy lanzando, si se puede decir así, algunas estrategias que le van a permitir a ustedes complementar lo que yo vengo explicando, la información que les estoy mostrando y por tanto la práctica que ustedes van a hacer. Y que la investigación, en este caso, los seminarios de investigación, es decir, la enseñanza de la metodología de la investigación, debe estar hilada, conectada con los centros de investigación a través de proyectos, de redes de investigación, entre otras. La estructura del módulo está conformado por 2 módulos: docencia universitaria con sección epistemológica, la formación de formadores, atendiendo a que se requiere entender y comprender cómo el conocimiento se genera, cómo el conocimiento se construye, se comparte, se verifica para poder llegar a ese entendimiento y a ese aprendizaje. Y allí 4 tópicos esenciales o primordiales que estamos desarrollando, y hoy vamos a iniciar con el punto número 3, la formación investigativa del estudiante universitario, análisis crítico reflexivo sobre los aspectos considerables en la acción investigativa. Este es un artículo que surge por inquietud propia en el contexto universitario en el cual trabajo, observando situaciones de prácticas docentes aplicadas de maneras incorrectas, dado a que no contribuyen a ese crecimiento y a ese avance de los estudiantes, sino más bien que eran orientaciones que buscaban la frustración o la involución de los estudiantes en su proceso de investigación. El módulo 2 es donde ya entramos de lleno a lo que son lo que nos compete como principios, elementos, aspectos investigativos de las diferentes metodologías, en el caso tal, específicamente acá de la cualitativa. Y allí los puntos que vamos a desarrollar. ¿Por qué traje esta lámina que está acá? Esto fue un taller que yo di hace ya, creo, si no me equivoco, 2 años, que surgió por el hecho de la pandemia cuando yo trabajé en Colombia, y el nombre que está en el renglón naranja fue una idea que llegó a mi mente, propio de buscar estrategias que permitieran captar la atención en estudiantes de primaria, cuando es difícil controlar o mantener el control de un grupo de estudiantes de primaria cuando estamos en espacios diferentes, cada uno de ellos en su casa, yo en la mía. Entonces imagínense, ellos tienen mayor libertad de poder ir, venir, entre otras cosas, y fueron estrategias que tuve que ir creando, experimentando para ver los resultados que me daban. Y más aún porque alguien ayer me preguntó que diera algunos ejemplos. Yo le mencioné de crear unos laboratorios de investigación o espacios dentro de la misma aula o fuera del aula, en la misma universidad, que permitiera buscar pistas donde el estudiante pudiera encontrar soluciones, armando rompecabezas, entre otras cosas, para poder adentrarse al mundo de la investigación. Entonces, fíjense que ustedes también pueden crear o darle un nombre a ese laboratorio, a ese espacio de investigación que creen con sus estudiantes. El mío es, obviamente, como yo me llamo Henry, ya como lo dijimos al inicio, es el profesor H y los exploradores. ¿Quiénes van a ser los exploradores? Nuestros estudiantes, quienes a través de preguntas, de interrogantes, de pistas, de acertijos que nosotros podamos crear, elaborar para aplicar e implementar con ellos, vamos a promover entonces ese sentido crítico, ese sentido reflexivo, ese sentido participativo e investigativo de nuestros estudiantes. Y esas imágenes que ustedes ven allí son los emojis que representan mi persona. Hay una aplicación que se llama Bitmoji. Allí, cuando ustedes la descargan en su teléfono, conjuntamente con la conexión que hace él con una de las fotos que ustedes pueden facilitarle, tiene diferentes, vamos a decir, facetas de ustedes. El docente investigador, usted lo puede vestir, es como si fuese un juego también de que usted lo puede vestir a su gusto y a su necesidad. Entonces, hay preguntas que ustedes pueden hacer. En este caso era un taller de creatividad y yo di algunas interrogantes que pudieran crear esa curiosidad, esa participación y ese proceso activo en cada uno de los que estaban ahí participando. Ok, vamos a iniciar entonces con lo que es una actividad cognitiva que he denominado actúo o me imponen. Ahorita explicamos en mayor profundidad de dónde surge ese actúo o me impone. Entonces,
Pregunta detonante. Esto es para que respondamos en el mismo chat. Esa pregunta detonante está orientada a una premisa. ¿Cuál es la premisa? Cuando piensan en hacer, pónganse ustedes como estudiante. A lo mejor ya no, ya llegaron al doctorado, ya no están cursando otros estudios, pero pónganse hoy en el lugar de sus estudiantes. Entonces, la premisa es, cuando piensan en hacer una investigación en la universidad, ¿cuáles son los principales desafíos, obstáculos o miedos que se le presentan? O cuando ustedes fueron estudiantes, también cuáles fueron esos miedos, cuáles fueron esos obstáculos o esos desafíos que se le presentaron al momento de llegar a ese inicio de la construcción de su investigación para poder egresar de la universidad. A ver, los leo. A ver, vamos a ver qué nos comentan por acá. Selección adecuada del tema. Ok, Alonso, ¿y esa es cuál fue la dificultad que se te presentó? ¿Por qué la selección adecuada del problema? Sí, Andrés, ¿qué desafío? La novedad. Ok, ¿esa novedad fue propiamente de ti o fue el docente que te comentó de ese criterio de novedad en tu trabajo de investigación? Rosa, ¿por qué se te fue difícil decidir el tema? Igual Jesús Duque, porque debería ser algo diferente a lo que ya hacen todos. Ok, Andrés, ¿y cuál es el criterio, el significado que le das tú a novedad para marcar eso diferente que tú dices a los demás? No tener las herramientas ni conocimientos para llevarle a cabo la investigación. Mari, ¿y eso de no tener las herramientas ni conocimientos, a qué le atañes tú ese problema en ti? Ok, Mildred, bien. Esa pregunta ahora, esos miedos o esos desafíos o esos obstáculos en el posgrado, los que ya hicieron maestría, doctorado, ¿en algún momento también surgió? ¿O solamente fueron en el pregrado y luego empleamos estrategias a medida que nos profesionalizamos mucho más para contrarrestar eso? Correcto. La selección del tema, la formulación del problema y la vinculación con las líneas de investigación. Fíjense que esta pregunta es porque yo quiero corroborar de que, si bien es cierto, como se dice, las investigaciones cuantitativas son aquellas que nos permiten a nosotros generalizar. Quiere decir que si aquí pasa, y allá también pasa, posiblemente, ¿verdad? Entonces, fíjense que en mayor parte de ustedes, muchos dicen la dificultad del tema, del contexto y del tiempo. Entonces, a mi parecer, es porque en su momento, cuando ustedes estaban siendo estudiantes de pregrado, habían docentes que no respondían a esas demandas para la construcción de una investigación en el nivel de pregrado. Al nivel de pregrado no tuve la preparación metodológica para llevar a cabo. Entonces, a veces hay solamente uno, dos o tres seminarios, pero los docentes, como lo comenté ayer, los docentes se abocan a la estructura que ya conocen de la investigación, indistintamente del enfoque, pero no se abocan a enseñarles a ustedes cómo elaborar, por ejemplo, que era el enfoque o el paradigma que más se implementaba anteriormente porque era el que habían aprendido los docentes que facilitaban los seminarios de investigación, que eran las investigaciones cuantitativas. Entonces, si hablamos de un planteamiento del problema, te dicen, no, tú tienes que plantear un problema. Pero ¿cómo es plantear un problema? ¿Cuáles son los elementos que debo considerar para plantear ese problema? Entonces vienen y te dicen, bueno, macro, meso y micro. Macro, meso y misma, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces, si no le damos las herramientas cognitivas a nuestros estudiantes, difícilmente van a empezar a aplicar las herramientas procedimentales. Entonces, hay que considerar esa parte. Lo viví en pregrado, en la maestría y en el doctorado. Lloré desde el inicio hasta el final. Bueno, Lilia, yo creo que, Lilian, pero en este caso ya aprendiste, ya sabes, entonces, ¿tienes las herramientas o aún hay algunas situaciones que mejorar? Creo que siempre va a haberlo, ¿no?
obstáculos. La exigencia del tutor no me parecía que era suficientemente idóneo sobre mi tema y lo que yo quería hacer. Exacto. Creo que es una de las exigencias más fuertes. Si hablamos del tutor en el pregrado, podríamos relacionarlo con el mismo docente del seminario de investigación. Entonces, ese docente es prácticamente es el tutor metodológico porque es el que está guiando la ruta de la estructura metodológica que hemos seleccionado nosotros para desarrollar nuestra investigación. No sé en otras universidades, pero en mi caso, en mi contexto, se utiliza no normalizado ni reglamentado, pero sí se le sugiere a los participantes que ubiquen un profesional desde el punto de vista que conozca las teorías o los aspectos conceptuales sobre sus variables o sus subcategorías para tratar de tener dos visiones diferentes y que la construcción de la investigación sea mucho más provechosa. Hay situaciones para mejorar porque formé líneas duras. Claro, correcto, totalmente. Entonces, a veces también nos alineamos mucho a un enfoque porque es el que nos enseñaron y tenemos debilidades en el otro. Caso particular, a mí me pasó igual. Tuve que leer bastante, documentarme bastante para poder llegar de ese cambio del cuantitativo al cualitativo. Entonces, muy bien la respuesta. Esos son elementos que esperemos que cuando terminemos el diplomado, la semana que viene, espero que estas limitaciones, estos obstáculos o miedos hayan, vamos a decir, trascendido y hayan minimizado. Es uno de los objetivos o de las metas que me he venido trazando en esta formación. Bien, continuando entonces tenemos que vamos a iniciar, como ya sabemos, con el análisis crítico reflexivo de la acción investigativa en la formación del estudiante universitario. Y vamos a iniciar, como bien es cierto, yo les comenté que esto es un artículo que tuve la oportunidad de publicar en una revista de la universidad en el año 2015. Como bien le comentó la corporación, hay un blog, hay un aula virtual en donde se están cargando todo el material y bueno, ya la corporación les explicará cuáles son los criterios esenciales para acceder a ellos. Entonces vamos a iniciar diciendo que la investigación es una herramienta que permite indagar y descubrir, situaciones referentes a campos sociales, humanos y tecnológicos. La investigación tiene un campo tan amplio que si nosotros nos sumergimos en ella a través de los diferentes métodos, enfoques y paradigmas, podemos descubrir situaciones que nos permiten a nosotros crear, proponer, generar avances para mejorar todo lo que ya está constituido o lo que ya está construido. Si bien es cierto, el sumergirnos en ese mundo de la investigación es lo que nos va a permitir a nosotros y avanzar o progresar en la construcción de nuevas teorías o de nuevos procedimientos o de nuevos enfoques o modelos que permitan la transformación de esa acción tradicional que en cierta parte puede estar desfasada de la realidad actual. Seguidamente, se hace indispensable una formación consistente y constante en los procesos propios de la formación en investigación. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que lo vengo diciendo repetidamente, es que las universidades deben y tienen la tarea, vamos a decir casi que obligatoria, de crear programas de capacitación o de formación continua, permanente, al docente. Porque si bien es cierto, si hablamos de una calidad de la calidad de educación tributa a eso, a una formación permanente del docente y de que el docente pueda aplicar estos conocimientos en sus espacios de aprendizaje con sus estudiantes. ¿Cómo puede la institución, la universidad, verificar que esos cambios de la formación y la capacitación se están gestando? Bueno, haciendo procesos de evaluación donde los estudiantes pueden exponer, explicar, sustentar, socializar experiencias de aprendizaje propias de los procesos de construcción que ha venido desarrollando en cada una de las unidades curriculares. Entonces, a partir de allí también pueden surgir otros temas de formación que van a contribuir a una investigación y una docencia de calidad.
Asimismo, el acto investigativo es un proceso colectivo donde el docente que no investigue o no investiga no puede construir mentes sanas, abiertas, críticas y autorreflexivas. Sucede mucho lo que ustedes acaban de responder. En el caso específico de Andrés, cuando dice que la exigencia del tutor no le parecía que era suficientemente idóneo sobre su tema y qué es lo que él quería hacer, pero es por esto, porque el docente no está activo en la investigación, no se está actualizando, no se está formando y está simplemente enseñando o transmitiendo un contenido que más que el mediar es y orientar ese aprendizaje, porque es muy diferente el que transmite al que media y orienta, ¿ok? Entonces, ¿qué trae eso consigo? Que es importante que esas universidades, desde el punto de vista de lo indispensable, cree, elabore, forme redes de investigación donde cada docente que esté activo en esa investigación pueda formar parte de ese grupo, de esa red, de, vamos a decir, de esa organización y pueda gestionar de manera correcta y pertinente el conocimiento. Porque en esas redes de investigación es donde se hacen discusiones, ya voy a darte una parte allí, Mari, se hacen discusiones entre esos grupos de investigación que tengan relación en temas de estudios y esos temas de estudios obviamente están integrados en líneas de investigación y que esas discusiones desde el punto de vista metodológico y teórico, porque muchas veces hacen discusiones teóricas y descuidan la parte metodológica entendiendo que ella es la guía para esa construcción del proyecto de investigación. Entonces, si esas discusiones, esos debates, esas socializaciones no se hacen, entonces vamos a seguir trabajando un lado por el otro y no estamos cumpliendo, no nos estamos alineando, como comenté ayer, a esos lineamientos, a esas políticas y estrategias de investigación que ya toda universidad tiene. Para hacer un paréntesis, Mari me dice, es terrible cuando ves 2 o 3 seminarios con docentes diferentes porque cada uno tiene un estilo. Esa parte es totalmente cierta porque pasa creo que en todos los contextos. Se ha, a ciertos casos se ha permitido que el docente que te tomó al inicio sea el docente que te lleve hasta el final. Pero hay situaciones particulares a veces que hacen que se cambie o se sustituye el docente y lo que yo no entiendo es que si la investigación ya existe, la estructura ya existe, los elementos ya existen, ¿cómo es que si somos docentes de investigación tenemos criterios totalmente diferentes? El problema es que esos criterios los identifico yo, criterios particulares del docente en su modelo de aprehensión del conocimiento, que muchas veces no es acorde o no se alinea con lo que está establecido en las teorías. Entonces, es allí donde el muchacho también puede crear frustración, porque como es que el docente anterior me dijo que iba bien, que estaba encaminado, y el de ahora me dice que esto no tiene nada que ver con lo que yo vengo planteando. Y sí, es cierto. A las universidades les falta contextualizar los currículos, totalmente. Considero, y bueno, no es que considero, los documentos curriculares, las bibliografías, los teóricos, siempre dicen que cada 5 años hay que hacer un proceso de evaluación curricular para ir viendo cuáles fueron las limitaciones que se vienen presentando y en función de ello trabajar en las mejoras. En investigación están cambiando trabajos de verdadera investigación por la asistencia de un seminario. Sí, muchas veces no están produciendo investigaciones de calidad, sino que simplemente están asumiendo un proyecto por requisito, más nada. Entonces, otra de las perspectivas que pude yo considerar en ese proceso de investigación para poder escribir mi artículo es que se hace necesario formular lineamientos teóricos prácticos que afiancen la construcción metódica de los proyectos a construir colectivamente. ¿A qué me refiero con esta parte de la construcción metódica, lineamientos teóricos prácticos? Ahí es donde me enfoco yo cuando digo, el docente debería crear, antes de llevar al muchacho de lleno a la construcción del proceso de investigación, debería crear primero orientaciones que le permitan al estudiante comprender
cómo se elabora cada aspecto que comprende cada capítulo o cada momento de la investigación. Si eso fuese así, creo que no tuviésemos estudiantes que buscaran asesoría con algún profesional que ya él conozca, que sea de su familia o que sea de sus amistades, para poder cumplir con ese requisito, porque muchos de los estudiantes de pregrado, no sé si a ustedes les pasó, el pensamiento era, quiero salir bien, quiero terminar esto para poder graduarme, mas no veían la investigación como una necesidad de conocimiento que le iba a permitir a ellos poder aportar algo a la ciencia y avanzar desde el punto de vista en su aprendizaje. Sí, señor, todavía, eso prevalece todavía. Conozco de mucha gente que tiene años en la universidad y no se ha podido graduar es por no presentar su trabajo de investigación. Julia, estoy de acuerdo contigo porque siempre he dicho en la universidad que hay que crear o generar uniformidad en los criterios para el desarrollo de los trabajos de investigación, tanto en el discurso como en la práctica, es decir, en la teoría como en la práctica. Y es a ello donde yo me refiero en la construcción metódica. Si ya hay estructuras que están establecidas, que están probadas científicamente, como que los docentes quieren estar cambiando las cosas y eso genera confusiones en nuestros estudiantes. De allí enuncio que la investigación en las instituciones de educación universitaria deben constituir el centro esencial para la formación de los profesionales en todos los campos del saber en concordancia con el hacer. Todo conocimiento que se le facilite al estudiante debe ser llevado a la práctica, debe ser llevado a la realidad actual, debe ser crear analogías con la cotidianidad para que él pueda entender cuál es la funcionalidad, el propósito en su quehacer y poderlo aplicar de manera correcta. Debe ser un eje central. Claro, es que yo siempre he dicho que la investigación debe ser un eje transversal. La investigación no solamente se debe hacer en los seminarios de investigación. La investigación, así como estructura, como método, debería emplearse también en las unidades curriculares que son específicas del conocimiento de cada área profesional. Entonces, si fuese así, creo que estaríamos avanzando mucho más. El método varía según el contexto y el objeto de estudio. Lo importante es que el docente esté claro cuál es el que aplica. Mari, en cierta parte es que los docentes, no todos los docentes que dan seminario de investigación manejan a cabalidad todos los métodos o los enfoques de investigación y a veces es por eso que orientan de manera, bueno, no digamos orientan porque no sería, desorientan la construcción inicial de los estudiantes. Ok, luego entonces se hace necesario construir propuestas acordes o coherentes con las realidades actuales. Muchas veces hay investigaciones que no responden a la realidad del contexto en el cual nos estamos sumergiendo para realizar la investigación. Y eso entonces es hacer una investigación que no va a generar ningún resultado a ese contexto. Y por último, de las perspectivas, el profesor debe asumir el rol de orientador en la formación investigativa del estudiante, para lo cual debe transformar su práctica docente. Y muy bien, ayer lo dije. Para transformar la práctica docente es necesario que reflexionemos, autorreflexionemos, autoevaluemos las estrategias y las actividades que venimos implementando para poder ver si ellas tienen respuesta significativa en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, transformar la práctica implica eso, cambiar tus métodos, cambiar tus estrategias y tus actividades, pero no es cambiar diciendo ya esta no me sirve, la voy a desechar y no la voy a emplear más, voy a buscar una nueva. No, yo siempre digo, es transformar, cambiar la forma en cómo tú la venías aplicando, como tú la venías desarrollando, para que ésta sea pertinente entonces a la realidad donde tú estás, atendiendo a que hay muchos docentes que hacen una planificación. ¿A qué me refiero? Hay muchos docentes que tienen periodos tras periodos, facilitando la misma unidad curricular. Y en la planificación lo que hacen es cambiar la portada, cambiarle el año y es la misma que entregamos la coordinación que nos la solicita, atendiendo a que los estudiantes que nos tocaron el semestre pasado con los que nos tocan en este momento, ya te respondo Andrés, no poseen, no presentan las mismas características ni necesidades ni gustos ni intereses al grupo anterior. Entonces ahí hay uno de los errores graves también. Andrés pregunta, ¿cómo se trabaja en una universidad donde no se está de acuerdo con lo que tiene como propuesta de servicio educativo?
en todos los aspectos y en donde los docentes solo están y no trascienden. Bueno, André, creo que la pregunta es porque creo que te ha pasado y a mí me ha pasado. Como les comenté ayer, observé dentro de un grupo de evidencias donde se pasan fichas de los docentes para poder evidenciar que fue a trabajar y que fue el contenido, el tema, los objetivos que pudo haber dado ese día. Docentes que no saben redactar un objetivo de aprendizaje, docentes que no saben que debe haber una relación estrecha entre el objetivo y la actividad. Y cuando yo propongo eso al coordinador del proyecto en el cual estoy trabajando, me dicen que lo iba a llevar al consejo, pero nunca se dio nada. Entonces, ¿qué hice yo? Me voy a preocupar y ocupar por hacer el trabajo de la mejor manera posible para que mis estudiantes aprendan de manera significativa y bueno, si la gestión no me permite a mí suministrarle o facilitarle herramientas para que mejore dicha gestión, lamentablemente no podemos nadar contra la María. Entonces es preferible hacer tú el trabajo y que en algún momento quizás vas a contagiar a alguien y te van a considerar y bueno, ahora sí, vamos a avanzar, vamos a emplear toda esa propuesta que tú no has mostrado y vamos a darle aplicabilidad. En mi parecer, porque en su momento yo me caía como decir, me enfrascaba y lo que hacía es que me enfermaba y los demás eran felices. Ah, bueno, mucha gente, sí, hoja amarilla, eso es como, si eres de Venezuela, no recuerdo dónde eres, el libro de Cantebé, que eran las páginas amarillas y mucha gente era con eso y no hacía más nada. Es necesario, profe, a veces hay que empezar a mover desde la base y enseñarles el deber ser a todos. Claro, claro. Pero Mari, como respondiéndole a Andrés, si no te permite en el momento, tú lo vas haciendo poco a poco y ese poco a poco va a permitir que puedas trascender. ¿Cómo trascender? Buscando personas que puedan multiplicar lo que tú vienes haciendo y que en algún momento la gente se quite esos gringolas que tienen los ojos y pueda ver más allá de lo que él considera y cree que es el deber ser. Porque muchas de las personas, atendiendo a la respuesta de Andrés, muchas gestiones a veces creen o no nos dan la oportunidad de mostrarle propuestas que puedan cambiar porque creen que como son los directores, los coordinadores, no puede haber alguien sin cargos o responsabilidades por debajo de ellos que le pueda mostrar algo que sea mucho más de lo que ellos pueden pensar. Trabajo como diseñador curricular a nivel superior y el modelo incorporo la investigación como eje transversal desde el inicio. Cuando realizo la evaluación del procedimiento, los docentes no están formados en investigación para superar. Hemos programado talleres de formación e investigación. Algunos no mejoran, pero por el grueso. Bueno, considero que si no mejoran, podrías ir trabajando talleres pequeños o grupos pequeños de formación investigativa, pero no trabajarla desde la teoría. Lilian, no es trabajarla de la teoría, es que tú le des la teoría y luego los pongan a ellos a hacer la investigación, que demuestre que están capacitados, que están formados y que han aprendido esos conocimientos que ustedes le están suministrando en esos talleres de capacitación. Porque si yo me pongo aquí a solamente a ustedes hablarles de todo lo que la teoría que yo he podido generar, producto de investigaciones que he venido haciendo, eso en cierta parte a ustedes no le va a aportar mucho. A ustedes les interesa es que toda la teoría que yo he venido registrando, que he venido generando, perdón, pueda decirle a ustedes cómo es que la he venido aplicando para brindarle, como bien lo dice en la presentación del diplomado, las herramientas prácticas, metódicas para que ustedes puedan poner en práctica lo que yo en este momento les estoy facilitando como teoría, como conocimiento o como saber. No los trabajos de la práctica en el aula. Por eso. Pero es muy importante, Lilian, aparte de que primero a esos docentes que tú estás formando, los hagas prácticos también y que luego ellos hagan su práctica con los estudiantes. Entonces, fíjense que estos otros elementos que surgen de la investigación que yo he venido creando y que están sustentados en la perspectiva teórica de lo que nos plantea Freire como pedagogo, filósofo, en lo que es la pedagogía crítica y lo que conocemos también como la acción dialógica. Porque si bien es cierto, la pedagogía crítica tiene mucho que ver o mucha relación con la acción dialógica como teoría sustancial en el proceso de construcción del conocimiento o del aprendizaje. Entonces, a partir de los enunciados, de las premisas que Freire nos pronuncia o nos enuncia
en sus teorías, pude extraer algunos elementos fundamentales que van a permitir fomentar esta investigación y, por tanto, fortalecer la enseñanza. Voy a dar una respuesta. El primer paso sería que presenten cuántas investigaciones han hecho. Ay, Andrés, eso es importante. Eso es lo que yo vengo diciendo. Si entraste desde la primera clase, creo que me has escuchado diciendo que un docente que esté dando seminario de investigación hay que crearle un formato de una plantilla donde ver cuántas investigaciones ha hecho, cuáles son las producciones que ha podido generar. ¿Ustedes en algún momento han escuchado la palabra enseñabilidad? Si la han escuchado o no, y me pueden decir sí o no mientras yo voy dando respuesta a lo que he podido marcar acá. Entonces, ¿de dónde salen esas premisas? Del artículo Formación Investigativa del Estudiante Universitario. Entonces, atendiendo a las teorías de Freire, en cuanto a la acción dialógica y la pedagogía crítica como teorías de enseñanza y aprendizaje, es importante que se promueva la argumentación de posturas propias, es decir, hacer que el estudiante pueda pensar, que el estudiante pueda generar propuestas, que el estudiante pueda construir ideas que le permitan argumentar, fundamentar esos conocimientos o esa idea que él puede evocar. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una idea, si yo tengo un tema de investigación, el docente tiene que buscar la forma, brindar las herramientas a ese estudiante para que pueda argumentar ese tema, esa teoría, es decir, que nos puede decir por qué, qué pudo haber observado, cuáles fueron los elementos que él le trae a colación para poder decir que ese tema hay que trabajarlo de esta manera. Entonces, si nosotros enseñamos a los estudiantes a que pueda tener esa postura propia ante una situación para darnos respuestas fundamentadas con motivos, argumentos positivos, vamos a crear investigaciones entonces totalmente productivas y vamos a permitir que el estudiante pueda ir abriendo esa puerta que no le permite fluir y avanzar en su investigación. Entonces, enseñabilidad tiene que ver con una enseñanza de calidad de la metodología de la investigación o de la enseñanza de la investigación. O sea, hablamos de enseñabilidad, enseñanza y calidad. Es la conjugación de dos términos que forman uno solo. ¿Okay? Entonces, esa promoción de la argumentación de posturas propias trae consigo el fomentar el pensamiento emancipador, liberador, crítico de nuestros estudiantes, que él pueda entender, vamos a hablarlo en términos de cocina, pues, que él pueda entender cómo se come, con qué se come, cómo se puede unir, cómo se puede mezclar. Entonces, a él poder entender de lo que yo le estoy diciendo es como decir, echarle el cuento como si fuesen niños, para que ellos lo puedan entender, digerir y comprender de tal manera que lo puedan entonces llevar a la práctica sin dificultad. De allí, entonces, se hace necesario generar nuevos métodos para el aprendizaje, porque la enseñanza tradicional que venimos empleando, haciendo exámenes, pidiendo trabajos que no conllevan a la producción del conocimiento, esos trabajos hay que transformarlos. Hay que, por ejemplo, emplear monografías, ensayos cortos, al menos de unas 4 o 5 páginas, donde el estudiante ponga en prueba las habilidades de investigación que a bien el docente le ha podido brindar y ver cuáles han sido los avances que ha tenido o los que no, para reforzar o reformular la enseñanza nuevamente y potenciar esas debilidades que se vinieron presentando. Esto nos va a permitir accionar desde el punto de vista dialógico en los espacios. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes lo han hecho, pero al menos yo lo hago. Hay momentos donde asigno actividades que los estudiantes deben ir haciendo de manera paulatina para entregar en cierto tiempo, porque eso también es muy importante respetarlo. No podemos asignar una actividad sin tiempo acorde a la exigencia de la actividad porque saben que nuestros estudiantes no tienen la capacidad tan profunda y tan avanzada como nosotros porque nos hemos venido formando, tenemos estudios de posgrado, hemos hecho investigaciones y hemos tenido mayores experiencias que nuestros estudiantes y no podemos pretender que ellos deben hacerlo. Nosotros la vemos fácil, pero ellos no, porque se están iniciando en ese contexto, en ese mundo. Entonces,
Eso va a permitir que los estudiantes puedan adentrarse y entrar en confianza para poder preguntar cuáles ciertas orientaciones que requieran para avanzar en su trabajo. Entonces, la acción dialógica me refiero a que hay momentos donde dejemos de lado el dar una clase, el desarrollar un contenido, porque tenemos que dar ese proceso de acompañamiento a las actividades de nuestros estudiantes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están abordando? ¿Qué pudieron encontrar? ¿Qué investigaron? ¿Qué inquietudes les surgieron? ¿Cómo creen ustedes que podemos hilar esto que ustedes han podido encontrar para que tenga relación con la actividad que ustedes van a hacer? Y van a ver que así van a poder avanzar mucho más y se les va a facilitar el trabajo a ustedes los docentes. Yo no sé si a ustedes hay momentos que le han tenido que hacer así porque el estudiante le trae algo que no sabemos por dónde es, que parece un arroz con mango, pero muchas veces tiene influencia el que nosotros no hagamos ese acompañamiento antes, previo de la entrega del trabajo final. Recuerden, los errores para no llegar caído, como decir, soldado caído al final, hay que corregirlos al momento, en el inicio, para no dejar que el muchacho se ahogue. Sí, me ha pasado, bueno, pero a veces ha pasado es por eso, porque suministramos o asignamos tareas o actividades, no sé si es tu caso, y no buscamos tiempo. Fíjense que en las universidades, no sé el caso internacional de Panamá, República Dominicana y Colombia, que son los públicos que tengo acá, pero en Venezuela, no sé si todas las universidades, pero suele pasar que hay momentos en donde asignamos la actividad y ya cuando vemos al estudiante le entregamos unos trabajos donde le colocamos tantas observaciones porque no nos tomamos ese tiempo antes de sentarnos con ellos, preguntar, corregir y orientar para poder avanzar. Entonces, esa acción dialógica en los espacios va a permitir también crear esos espacios para una reflexión y una crítica. Es decir, el estudiante debe mejorar esto, mejorar esto. ¿Cómo crees tú? Si nosotros en vez de decirle cómo lo va a mejorar, le planteamos a ellos, perdón, varios casos, varias situaciones y pedirle a él que nos diga a nosotros cuáles son las estrategias que considera él puede emplear para mejorar su trabajo, es mejor porque él entonces va a trabajar desde su perspectiva, desde su experiencia y desde su vivencia, pero ojo, siempre con la guía y la orientación propia del docente porque el docente es el tutor, el asesor de ese proceso. Considero que eso ocurre porque la mayoría de veces no hemos explicado o explicitado cómo realizar el trabajo. Sí, Jesús, ahí en esa parte estoy clara y en algunos momentos me incluía porque ahora sí me ocupo por explicar cómo elaborar un planteamiento antes de decirle a ellos elaboren el capítulo 1, que es mucho. Lo que hacen la mayoría de los docentes de seminario de investigación es, me tienen que entregar en tal día, tal fecha, tal hora, el capítulo 1. Ajá, y ya va. ¿Y qué lleva el capítulo 1? ¿Y cómo se hace ese capítulo 1? No, los docentes simplemente, bueno, tú tienes investigaciones, búscalas, léelas y lee los contenidos, las presentaciones que yo a bien pude haber dado en cada clase que hicimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde queda el papel del docente? ¿Dónde queda ese rol de facilitador, de mediador, de orientador, de tutor, de asesor? ¿Dónde queda? Por eso es que a veces yo no comparto mucho que manejemos tanto, no, porque en la universidad, por ser adultos, tenemos que aplicar la andragogía y no la pedagogía. No, porque es que se malinterpreta el significado propio de la andragogía. Estamos dejando solo al estudiante y no estamos cumpliendo la función de tutor, de asesor, de acompañamiento. Entonces, eso es lo que estamos creando hoy en día y eso no es lo fundamental que lleva y cómo lo debemos realizar y dónde consultarlo. Exacto. Si no le brindamos también las fuentes de búsquedas de Internet, porque fíjense que en Internet no toda la información es fidedigna. Tenemos que darle las pautas de cuáles son vamos a decir, las fuentes de investigación que le van a brindar información veraz y fidedigna para su trabajo de investigación. Y atendiendo a ello, es necesario enseñar a pensar para aportar o generar alternativas de solución propio de todo ello. ¿A qué nos lleva? A esa formación de colectivos de investigación. Yo considero que los colectivos de investigación, las universidades muchas veces la crean, la conforman con docentes, pero vamos a introducir a los estudiantes. ¿De qué manera? Los docentes, todos, en su mayoría, estar inscritos en un centro de investigación y por ende en una línea de investigación.
esa línea de investigación se nutre, se alimenta de varios proyectos de investigación. Entonces, si nosotros ubicamos los temas de investigación de nuestros estudiantes y lo integramos o lo inscribimos en las líneas de investigación, ellos deben de por sí participar en las reuniones que se desarrollen o que se realicen en esos colectivos, porque esa estrategia también va a permitir que ellos puedan formarse como estudiantes investigadores. No es solamente el docente de metodología quien tiene el trabajo, sino también los centros de investigación. El problema está que los centros de investigación, en los que yo considero, en los que yo conozco, muchas veces esperan que nosotros vamos hasta allá. No, señores, también los centros de investigación tienen que hacer visitas a los docentes de seminario de investigación, conversar, dialogar con los estudiantes para conocer las temáticas, para decirles en dónde pueden ubicarse según las líneas. Al menos en mi caso, cuando estudié el doctorado en la URBE, en la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, el centro de investigación iba en ciertos espacios de nuestras unidades curriculares, nuestra cátedra, y nos bajaba información del centro, de las jornadas científicas que hacían, de las formas de publicar, de las líneas que están, de cómo poder inscribir. Entonces, eso es lo que nos va a nutrir a nosotros para ser investigadores no natos, pero sí buenos investigadores. Y allí los problemas con la formulación de las interrogantes y los objetivos de investigación. Bueno, aclarando algo en eso, Juana, fíjate que muchas veces los problemas de formulación y de los objetivos es porque no se sabe plantear, muy bien el problema. Porque el problema es el que te da a ti el lugar para formular las interrogantes y las interrogantes te dan paso a ti para formular los objetivos. Entonces, bueno, ¿qué tan conveniente es presentar ejemplos a los estudiantes de los trabajos que se les estén asesorando? Andrés, es muy conveniente, pero siempre considerar aquellos trabajos que están muy bien formulados, que no presentan debilidades, porque podemos transmitir esas debilidades a nuestros estudiantes y crear una red no de investigadores, sino una red de debilidades que el estudiante va a ir transmitiendo al uno y al otro. Entonces, es muy importante utilizar los ejemplos de investigaciones previas, pero que estén muy bien formuladas y que respondan a esas características propias de un trabajo de investigación de calidad. Muchas coordinaciones, extensión, docencia e investigación trabajan por separado. Bueno, eso es el error. Si no somos una universidad, somos un sistema. No, el hecho de que esté una coordinación académica, una coordinación de investigación, de extensión y servicio comunitario, eso no quiere decir que trabajemos diferente. Bueno, yo creo que para trabajar en conjunto tendríamos que cambiar la estructura física y colocarlos a todos en una misma oficina para ver si así entonces integran el trabajo y hacerlo de una mejor manera. Entonces, ahora, atendiendo también a este autor, Hockemer, que es un autor bastante antiguo, pero él trabaja la teoría social crítica o la teoría crítica social, que es el estudio de la parte crítica, pero atendiendo a los elementos que influyen directamente en la realidad y en el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando, en el cual nosotros nos estamos integrando o en el cual estamos elaborando nuestro trabajo de investigación. Entonces, ¿qué elementos pude extraer o pude formular, construir o generar de allí de los aspectos que establece el señor Horkheimer en su teoría crítica social? Es que es muy importante como aspecto fundamental, es la planificación de los aprendizajes en base a proyectos o premisas. Entonces, en la investigación es muy importante también, es otra estrategia que les recomiendo y les sugiero, darle premisas a los estudiantes y pequeños proyectos para que vayan afianzando esas competencias o esas habilidades de la investigación. Hay investigaciones, hay tesis que yo he podido observar que tienen como tema competencias investigativas en los docentes, porque en realidad no he visto o hay pocas en competencias investigativas en el estudiante, porque bueno, generalmente quien las debe desarrollar es el docente para poderlas aplicar con los estudiantes y ellos poder hacer su trabajo de investigación. Pero si hacemos proyectos pequeños, premisas, vamos a ir trabajando esa capacidad de pensamiento, esa liberación de pensamiento y que el estudiante pueda encontrar respuestas a partir de su experiencia, a partir de su vivencia y de su investigación. Entonces, premisas que le permitan al estudiante, como por ejemplo,
¿qué harías tú? Vamos a hablar de una situación, vamos a decir, un poco random, un poco loca, porque permite al estudiante que la imaginación pueda volar. ¿Qué harías tú si una llave de candado se pudiera utilizar como, como una herramienta de comunicación que nos pueda trasladar al espacio? Imagínense ustedes qué tantas respuestas nos pueden dar los estudiantes allí. Entonces, atendiendo a ellos, vamos a permitir que el estudiante pueda poner en funcionamiento el cerebro y por lo tanto las neuronas. Cuando el estudiante, yo siempre he dicho, no sé si me equivoco, pero en la parte de la neurociencia que conozco, si el estudiante no piensa, no procesa, no comprende, no digiere, es porque está pasando algo en el sistema educativo entre el docente y el estudiante que no se le está facilitando las herramientas para que las neuronas conecten. Entonces, si las neuronas no conectan, no hacen el proceso de sinapsis, por eso es que vemos estudiantes que no comprenden, no digieren una información, que no es solamente el docente, por eso dije docente, estudiante y contexto. Para llegar entonces a la construcción de procesos de investigación con una visión transformadora. Es decir, como dijo Andrés, si no me equivoco, cuando un estudiante lleva una propuesta de investigación, un tema de investigación, una idea de investigación, hay que preguntarles, ¿qué es lo que tú consideras que va a marcar la diferencia a lo que ya se viene presentando? ¿Cuáles son los aportes que tú has ideado para que tu investigación sea pertinente según las situaciones reales que se vienen presentando en cada contexto? Entonces, de esa manera es como vamos nosotros contribuyendo a esa formación de la investigación en nuestros estudiantes. De allí, promover el sentido crítico y reflexivo a través de dándole al estudiante algunas quizás algunos ejemplos de investigaciones que él puede evaluar, que él pueda criticar, pero desde el punto de vista diciendo de que esto que se planteó aquí puede también llevarse de esta manera o hacer un proceso de autoevaluación donde nosotros le digamos y le demos, le expliquemos, le explicitemos, le detallemos paso a paso que el planteamiento del problema se hace de esta manera, utilizando tres contextos diferentes, el macro, el meso y el micro, donde ellos deben involucrar organizaciones mundiales, centros de investigaciones o institutos mundiales, latinoamericanos y todo aquello, y luego le damos trabajos de investigaciones que ya están elaborados de manera anticipada en los cursos anteriores y ellos entonces allí empiecen a identificar si dentro de ese planteamiento, en esa tesis, en ese trabajo de investigación, existen el aspecto macro, meso y micro y si están elaborados de una manera correcta. Le podemos brindar una ficha, una plantilla, un instrumento donde él puede ir marcando sí, no, y luego hacer sugerencias a ese no que encontró en ese trabajo de evaluación. Entonces es como trabajar no solamente la construcción, sino la deconstrucción de los procesos investigativos, también para que él los pueda identificar, conocer y luego aplicar. Continuando, entonces tenemos que es importante practicar estrategias para la liberación de las ideas. Bueno, estrategias como por ejemplo los ensayos, los mapas mentales, porque permite desarrollo de la creatividad, la construcción de podemos hacer con ellos que nos hagan un resumen tipo tesis, de ese que va entre, dependiendo las normas institucionales de cada universidad, que va entre 250 palabras, entre 250 y 300 palabras, o por ejemplo que en ese ensayo, indistintamente la cantidad de palabras que tenga o ese resumen, pueda observarse allí la introducción, el desarrollo y la reflexión. Entonces, todo ello va a permitir como estrategia que los estudiantes puedan liberar sus ideas, su capacidad de pensamiento y tenga también la capacidad de poder discernir cómo lo estoy haciendo, qué lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar. Y por último, es importante enseñar desde los discursos teóricos prácticos. ¿A qué me refiero yo con la parte de los discursos teóricos prácticos? Que no nos aboquemos solamente a darle teoría, sino que también hagamos esa teoría se convierta en una práctica, que la lleven al contexto real, que la apliquen, que la implementen y que esto entonces pueda ver la relación entre la teoría y la práctica. Porque recordemos que una teoría sin práctica no hay un aprendizaje significativo.
puesto que la teoría es como la orientación que nos va a permitir a nosotros hacer la práctica de una manera correcta. Desde otra perspectiva, entonces ahora vamos a ver cuáles son las condiciones formativas que se requieren desarrollar en los contextos universitarios para que la investigación se pueda potenciar, se pueda fortalecer y se pueda elevar. Porque el problema es que muchas veces se mide el índice de investigación o de producción en universidades por la cantidad de productos y no por la calidad. Entonces, las universidades, las gestiones, los directivos solicitan a su personal hacer investigaciones indistintamente tengan fundamento o aporte a la ciencia, porque bueno, los índices o los récords están llevados simplemente por la cantidad y no por la calidad. Porque cuando nos ponemos a ver que una universidad quedó de uno, dos o tres, es porque dice, porque tuvo 1500, por ejemplo, producciones científicas. Ajá, pero por cantidad y por calidad no evaluamos. El desempeño por cantidad no nos está arrojando a nosotros información suficiente para poder ver cuál es la calidad de esos trabajos de investigación. Entonces, eso es prácticamente, vamos a decirlo como ficticio. En la primera condición, enuncio que la investigación en las instituciones de educación universitaria deben constituir, bueno, en esta parte aquí fue un error, no hice la modificación del formato, pero bueno, vamos a leer la segunda. Dice, se requiere de docentes activos que investiguen y estimulen a sus estudiantes para que cambien la condición de oyentes pasivos a co-investigadores e investigadores activos. Entonces, fíjense que el papel fundamental está en el docente. Si el docente le muestra al estudiante cómo él también se introduce en la investigación y de que él hace investigación con él o con ellos, el estudiante va a tomar mayor iniciativa para hacer su trabajo de investigación. Porque, ¿qué pasa? Muchos docentes, como dijo Andrés con el tutor en su momento de estudios de pregrado, muchos docentes están aislados del estudiante en su proceso de investigación. Entonces, el docente se convierte, como ahí dice, en un co-investigador de esa investigación. Ah, pero yo les pregunto a ustedes, no sé si les ha pasado, me irán a comentar en el chat. Cuando van a publicar, creo que sucede más en el estudio de posgrado, cuando van a publicar un artículo que se extrae de su trabajo de investigación, el tutor viene y le dice, yo voy ahí, ¿verdad? Porque fui co-investigador. Entonces, cuando vamos a enviar el artículo, tenemos que colocar fulano y fulano y fulano. Ah, pero para eso sí son buenos, para eso sí, ahí sí te quiero acompañar, ahí sí te quiero asesorar, ahí sí te quiero guiar, porque tú, cuando vas a publicar, me vas a dar a mí también un valor agregado. Porque entonces, ahí sí dicen, yo fui co-investigador, yo fui partícipe de la construcción de esa investigación, pero te pusieron tantas trabas, te cerraron tanto la puerta, que después ya quieren darse un valor, un honor al mérito en eso. Continúa, entonces decimos que se requiere que todo investigador reconozca y explore cuatro elementos presentes en toda investigación para lo cual se tiene. Es decir, el sujeto, el objeto, el medio y el fin. Es decir, a quién voy a investigar, a quién voy a conocer, quién va a investigar, cómo va a investigar, a través de qué va a investigar y qué espera con esa investigación. Entonces, si nosotros también le explicamos a nuestros estudiantes quién es el sujeto en la investigación, que lean sus propios avances y hagan un cuadro de mejora a sus propias producciones, que se critiquen a sí mismos. Claro, Andrés, eso para hacerlo es muy importante primero que ellos sean habilidosos en su propio trabajo de investigación en el sentido de la estructura, porque ellos pueden corregirse o autocorregirse sus propios avances, pero si no tienen claro los elementos y los pasos a paso para construir cada elemento de la investigación, vamos a tener una mejora no tan sustancial y no muy significativa. Ajá, Isamar, vamos a ver qué me pregunta. Profe, tengo una duda. ¿Cómo se aborda al educador de otras etnias, como la indígena, en este caso, en cuanto al tema de las epistemologías? Bueno, Isamar, yo creo que yo comenté en estos días que las investigaciones etnográficas son investigaciones que apuntan mucho a los estudios de contextos culturales. Entonces, es muy importante primero
que tú puedas conocer cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus culturas desde el punto de vista académico, formativo y profesional, para a partir de allí poderles sugerir y darles orientaciones sin estar desfasada de ese contexto, porque si bien es cierto, las características de todos los grupos sociales es muy particular y en cierta parte hay que respetar sus principios y sus tradiciones. Entonces, me entiendo de que tú me estás preguntando porque tienes quizás un estudiante o un colega, entiendo esa parte, que quizás no tiene las habilidades o los conocimientos para desarrollar su trabajo de investigación. Entonces, es muy importante primero hacer un estudio etnográfico con ellos para conocer sus tradiciones, sus culturas, su forma de abordaje y a partir de allí poder dar las sugerencias necesarias o las recomendaciones pertinentes para que se avance en el trabajo de investigación. Fíjate que si en esa parte, porque yo conozco, tengo una colega, ella es profesora licenciada en Ciencias Sociales, hizo un doctorado en Ciencias Humanas, luego estudió Derecho y ella es guayú y trabaja las investigaciones, a pesar de que es guayú, no ha perdido sus raíces, pero ella se ha adecuado a los contextos propios de los grupos sociales en los que ellos están formando, pero también implementa ciertas características que ella ha venido aprendiendo. Lo único que yo le digo a ella, hermana, no sugieras tantos objetivos, tantos propósitos de investigación, porque fíjate, el muchacho se está adentrando apenas y tú lo estás llevando de lleno. Imagínate, fíjate que ella a veces sugiere 8 objetivos, propósitos de investigación cuando particularmente los documentos enuncian que en los estudios de pregrado con el nivel de especialización se pueden considerar 3 objetivos específicos más el objetivo general o propósito, indistintamente el enfoque de la investigación que estemos manejando, estemos hablando. Para el estudio de maestría se pueden abordar unos 4 objetivos específicos más el general, serían 5, y en el doctorado unos 5 o unos 6 en total, que el último sería esa propuesta que nos va a llevar a nosotros a esa generación de esa teoría. Me alegra que hayas respondido a tu pregunta y a tu duda, Isamar. Carlos me dice, un aporte, Isamar, dentro de las categorías que emplean las comunidades son distintas a la episteme que la denominan como existencia. Claro, que tiene que ver con la cosmovisión propia del grupo étnico, distintamente del que estés hablando. Gracias, Carlos, también por el aporte o reforzar lo que yo he podido comentar. Un colega profesor, pero es un poco reacio a los cambios. Bueno, el problema es que si él está en un contexto social donde hay grupos diferentes a sus tradiciones, a su cosmovisión, él tiene que adaptarse a ese contexto. Entonces, para ello hay que primero manejarlo de una manera persuasiva, no romper de manera radical la ontología y el episteme propio que ya él trae consigo, ¿no? El objetivo general cambia o es igual al título del trabajo de investigación. En mi conocimiento, como aspecto particular, y muchos documentos así lo refrendan, sugiero que el título sea parte del objetivo general, pero va a cambiar en el sentido de que hay que agregarle ese verbo que va a permitirle ser un objetivo y que a su vez se le puede dar algunos elementos propios que le puedan permitir una coherencia en su lectura. Ejemplo, si el tema tiene que ver, como yo le coloqué ahorita, con concepción epistemológica en la formación de formadores, puede ser mi título. El verbo para un objetivo general podría ser en este caso de una investigación cualitativa con método fenomenológico, podría utilizar, si es de especialización o en este caso, podría utilizar el verbo analizar o comprender. Sería comprender la concepción epistemológica de la formación de formadores en estudiantes universitarios a través de tal cosa, por ejemplo. Aunque las normas APA y las normas institucionales que crean sus reglamentos relacionados a ellas establecen que los títulos de investigación no pueden exceder de las 23 palabras y un mínimo de 13, pero que se considera que las 17 palabras en los títulos es una redacción muy significativa a los trabajos de investigación.
Ah, bueno, Carlos, entonces fíjate que tú tienes que también ser parte de ese proceso de investigación para que puedas darles unas orientaciones acorde a ese tesista. Y obviamente la pregunta general de investigación también, porque hay preguntas que en cierta parte se redactan de la siguiente manera. Si el título es Concepción epistemológica de la formación de formadores en estudiantes universitarios, la formulación de la pregunta podría ser, ¿de qué manera se podría analizar la concepción epistemológica tal, tal, ¿verdad? Eso es una forma. Pero la otra forma es, ¿cómo se podría, o la otra forma es, de qué manera la concepción epistemológica contribuye a la formación de formadores en estudiantes universitarios? Entonces, tú lo que tienes que llevarla ahora a la posición del objetivo general y anexarle ese verbo, como lo acaban de decir Andrés y otros compañeros que han venido brindando apoyo. Ok, esto es una investigación flash que ustedes van a hacer. Ustedes van a entrar en el Google, en su servidor, en su página web de investigación y van de manera rápida al tener la información, vamos a tener como 5 segundos entre cada una, ahí van a aparecer 3 cajitas más. Cada cajita es una pregunta y a esa pregunta ustedes introducen de manera rápida a la web y al tener la respuesta de una vez la traspasan al chat, ¿ok? Entonces dicen, emplear el internet como herramienta de investigación para. Entonces ya saben, a lo que salga la primera cajita, se van al Google, teclean la pregunta y luego van al chat del Zoom y me dan respuesta. Fíjense, la primera pregunta es, ¿qué elementos podríamos emplear para describir un lápiz? Rápido, 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 nos vamos a la web, al Google, colocamos la pregunta y luego nos vamos a la respuesta en el chat de acá del Zoom. ¿Qué elementos podríamos emplear para describir un lápiz? Aunque son respuestas un poco obvias, pero es importante ver qué nos dice a nosotros el Internet. Utensilio de escritura. Ajá. Es decir, que ese elemento al cual Mildred nos está respondiendo sería a un elemento de la función del lápiz, que sirve para escribir. ¿Ok? A ver, ¿quién más? Mildred tiene agilidad por allí, o su internet está más rápido que el de los demás compañeros. Eso suele suceder muchas veces. Entonces, si nos vamos a ello, a los elementos que podríamos emplear para describir el lápiz, ya Mildred nos llevó en, ok, Mayra nos está hablando a nosotros del tamaño, del color, del grosor, de la forma, también podríamos utilizar grados de dureza, que podríamos hablar entonces de textura, podríamos hablar también de textura, de forma. Ok, muy importante. Vamos entonces con la siguiente, entendiendo que son 5 segundos por pregunta. La segunda es, ¿cuál o cuáles son las funciones de un lápiz? Bueno, ahí en este caso se me ven adelantados algunos. Ahora, ¿cuál o cuáles son las funciones de un lápiz? Ustedes se preguntarán, ¿por qué el profesor preguntará cuáles? Si el lápiz se usa es simplemente para escribir, plasmar pensamientos a través de la escritura, pero en el caso de las mujeres a veces le da un uso diferente a ese lápiz o a ese bolígrafo. ¿Para qué creen las mujeres que utilizarán ese lápiz o ese bolígrafo? Ellas siempre las dan para dibujar, para escribir, para plasmar pensamientos, pero ¿cuál será ese uso que las mujeres le dan? A ver, nos dice Marisa, entre ellos escribir, dibujar, marcar, ajá, ese que nos dice Mayra, y lo dice también Mildred, para recogerse el cabello cuando hay mucho calor, por ejemplo, ¿verdad? Es muy importante. Fíjense que estamos rascarse la cabeza. Bueno, yo también lo hice, sí, señor, pero hacerlo con cuidado porque si no pues, tendemos a rasparnos el cráneo, nuestra parte ahí de la cabeza. Hacerse un moño, rascarse, sí, sí. Y creo que hay mucha gente también cuando peleaban los niños, venían y como que apuntaban al otro, te voy a dar con el lápiz así, y lo querían utilizar como un objeto de defensa. Marcar el libro porque lo colocamos dentro de ello y ahí quedamos, correcto. Servir como herramienta de escritura o dibujo.
Puyar al compañero, bueno, ese es uno de los más random que puede haberse ocurrido, pero sí es cierto, sí se utiliza, sí, así es. Recoger las cintas del cassette, ajá, sí, se nos está cayendo la cédula, eso también lo hacía. Sí, muy importante. Bueno, tercera pregunta. ¿De qué manera se podría mejorar el uso del lápiz? Ajá, sí. Bueno, hasta de comida entonces, de merienda, de algo así surge si se come para maquillarse, tratar de sacarle el ojo a un compañero en el kinder. Ajá. Sí, eso ha pasado. Ahora, ¿de qué manera se podría mejorar el uso del lápiz? Es decir, ¿qué creen ustedes cuál sería ese valor agregado que se le puede dar al lápiz para mejorar lo que ya sabemos para lo que él sirve, para lo que ya él vino por su naturaleza? Entonces, en el Internet podemos colocar de qué manera se podría mejorar el uso del lápiz, a ver qué respuesta nos da el Internet y ver cuál es la variedad y la diversidad que nos indica. Mejorar su resistencia, sí señor. Muchas veces se parten muy rápido, adaptadores, utilizar materiales orgánicos, un borrador interminable. Bueno, fíjense, más durabilidad, sí, porque si nos equivocamos mucho y borramos tanto, se acaba rápido. Desarrollar, ¿ve? Fíjense la que Mildred nos acaba de decir, desarrollar la motricidad fina, enfocarse en la técnica de agarre, la fuerza de los dedos. Ok, perfecto, vamos muy bien. Estos estudiantes son muy inteligentes. Tienen todos 20 puntos. Continuamos con otras condiciones formativas. Otra enuncia que se hace necesario conocer las diferentes características que debe tener un buen investigador. Entonces, al conocer esas características que debe tener un investigador, recuerden que como se dice por allí, fulano se nace o se hace, un investigador se hace o se nace. Desde mi perspectiva, mayormente las cosas se hacen, se crean. Lo único, muchas veces nacemos con habilidades innatas, que es verdad, pero para ser investigador, bueno, el niño tiene mayor curiosidad que nosotros los adultos en este caso, porque él siempre está observando, está tocando, está preguntando, mientras que nosotros nos hemos limitado mucho a ese proceso de preguntar, de estar ahí, como decir, metido aquí, pero no metido de averiguador, pero sí meterme aquí, allá y en el otro lado para escuchar, para preguntar, para documentarme, para informarme, nutrirme y registrar información que nos permita a nosotros avanzar. Entonces, esa característica es ser flexible, abierto, crítico, reflexivo, participativo, proactivo, dinámico. Todas ellas son características que a mi conocimiento considero necesarios que debe tener todo aquel que vaya a adentrarse al mundo de la investigación. Por otro lado, es importante contribuir en la solución de problemas a través de diversos enfoques y epistemes que promuevan la generación de conocimiento científico. ¿A qué me refiero con esto? Que podamos decirle a un estudiante o dos estudiantes que trabajen la misma investigación, pero con enfoques diferentes, para ir viendo las diferencias, para ir viendo las comparaciones, para ir viendo, en este caso, cuáles son las perspectivas que pueden denotarse en este y cuáles son las que pueden denotarse en el otro. Fíjense que en un momento, cuando fui coordinador de la metodología, de la especialización en metodología en la universidad en la cual actualmente estoy trabajando, en el documento fundacional de la especialización se permitía que dos estudiantes hicieran la misma investigación en conjunto, ¿verdad? Pero que manejaran investigaciones con enfoques diferentes. Y de esa parte, ¿qué es lo que nace? Obviamente es para que se manejara un enfoque mixto complementario. Y eso tuvo eh, vamos a decir, iniciativa, porque de allí también los investigadores crearon un libro que tenía que ver también con la parte de la investigación. Entonces, asimismo, se requiere que los investigadores tengan la capacidad de interpretar, analizar y exponer hechos o ideas. ¿Cómo pueden hacer ustedes esto para promoverlo de una manera más dinámica, más recreativa, más participativa y llamativa a los estudiantes o atractiva? Ustedes pueden llevar un buzón de situaciones que pueden trabajar a través de un color, y el color tiene un problema o tiene una premisa que responde a un área de conocimiento, y de esa manera
trabajar las competencias de investigación con los estudiantes en nuestros espacios de aprendizaje. Entonces, cada uno de ellos tiene la oportunidad por día o quizás por espacios, por tiempo, de llegar al buzón, introducir su mano y sacar un color y ese color trae consigo un problema y cómo ellos creen que puede dársele solución a ese problema. Entonces, de esa manera es como podemos ir desarrollando lo que anteriormente venimos hablando. Asimismo, el profesor debe y tiene la obligación, desde mi perspectiva, asumir el rol del orientador en la formación investigativa del estudiante. Es decir, el docente tiene que prácticamente, como le digo yo, no sé si ustedes lo han conocido, se lo han dado a conocer así, casarse con el estudiante en el sentido literal de ello. ¿Por qué? Porque tiene que estar en constante comunicación con el estudiante. ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has investigado? ¿Cuáles son las direcciones que estás considerando? ¿Qué propósitos o qué objetivos formulaste? Esos objetivos están inmersos dentro de tu problema. Por ejemplo, ¿cómo piensas tú darle respuestas a esos propósitos? O sea, a partir de allí es donde podemos entonces orientar de manera correcta a nuestros estudiantes cuál es el enfoque de investigación que puede seleccionar para desarrollar su investigación. Porque si el estudiante a nosotros nos dice que al único que le interesa su investigación es conocer cuáles han sido los valores de aumento o de subida y de bajada de alguna situación, ya sabemos que el estudiante lo que busca es desarrollar una investigación cuantitativa y no podemos orientarlo a una investigación cualitativa. ¿Por qué hago esta acotación? Porque muchas veces los docentes le dicen al estudiante que lo tienes que hacer con este enfoque. Pero si ya va, si el estudiante lo que busca es esto, ¿cómo tú le vas a cambiar el enfoque o el método de investigación? Más bien, darle las herramientas y oriéntalo a cómo crear su ruta investigativa atendiendo a lo que él pretende como fin último, como resultado de su investigación. De igual forma, el docente se hace importante que integre metodologías de enseñanza que promuevan estas competencias y estas habilidades que ya he venido mencionando. ¿Para qué? Para a partir de allí poder desarrollar un sentido crítico de la realidad donde éste pueda tomar decisiones y crear propuestas innovadoras y transformadoras. Fíjense allí donde ¿quién es este? El estudiante pueda tomar decisiones con las orientaciones que el docente le pueda suministrar, pero muchas veces pareciese que se intercambiara. Lilian, disculpa, ¿a qué te refieres con que esa es una pregunta? A lo mejor perdí el hilo en lo que iba por lo que estoy explicando acá. Si me puedes hacer la acotación nuevamente, te lo agradezco. Entonces, la toma de decisión la debe hacer el estudiante con ayuda y orientación y acompañamiento del docente, más no el docente es el que debe tomar la decisión de cómo el estudiante lo va a hacer o de cómo el estudiante debe hacerlo o de cómo va a abordarlo o de cómo va a redactar su trabajo de investigación. Es orientarle, es sugerirle. Pero otra cosa que es muy importante traer a acotación es que los docentes y tutores, cuando corrigen y no le dicen al muchacho por qué debes, por ejemplo, si yo te digo debes cambiar este verbo por el otro verbo, ¿por qué lo debo cambiar? ¿Cuáles son los argumentos que hacen necesario cambiar ese verbo de ese objetivo o de ese propósito? Ok, Lilian me dice, hay universidades que obligan a los estudiantes a realizar investigación cualitativa. Bueno, en su momento donde yo trabajo, cuando llegó esto de lo nuevo, de lo novedoso, la investigación cualitativa, querían mucho inducir a esa investigación, pero se dieron cuenta que no es obligar al estudiante o al docente a que lleve al estudiante por esa línea de investigación, porque hay problemas que requieren un enfoque de investigación necesario y no este. Entonces, es importante abrir los epistemes de investigación, abrir los enfoques de investigación para que el estudiante, según la problemática y lo que él espera, pueda guiarse por un método de investigación acorde a lo que él requiere. Entonces, en el caso de mi persona,
En el doctorado, si alguien conoce, los de Venezuela conocen en el Zulia la Universidad Rafael Belloso Chacín, conocida como la URBE. Ellos son muy positivistas, muy cuantitativos, y mi investigación, es más, si no me equivoco, fui el único que hizo una investigación cualitativa con un método fenomenológico. Y muchos de mis compañeros, porque ya habían egresado de pregrado allí, me decían que cambiara la investigación porque ahí no era permitido las investigaciones cualitativas. Y dije, pero ya va, si es un estudio doctoral, ¿cómo me van a limitar a mí? La generación de teoría parte de ese proceso de investigación. Entonces, ¿para qué estoy estudiando un doctorado si me están limitando y me están imponiendo un método de investigación? Yo seguí con mi investigación y es así como terminé, y gracias a Dios fue de bastante, llamó mucho la atención de los coordinadores y de algunos profesores cuando el tema se mostró. Bueno, Mari, lo permitiste, no debiste haberlo permitido. Y ahorita te he hecho un cuento con unas láminas que voy a mostrar acá, que fueron partes de mis análisis de mi trabajo de investigación doctoral en esa investigación cualitativa. Entonces, todo ello va a permitir el acto investigativo que se convierta en un proceso social y no individual, donde el docente, ya lo dije por allá, pero lo quiero traer a acotación porque creo que es importante que quien va a enseñar investigación debe estar activo en la investigación. Ok, investigación universitaria. ¿Qué requieren los docentes para que esa investigación se pueda dar, se pueda formar, se pueda fortalecer, potenciar desde sus estudiantes? Uno, generar una amplia reflexión acerca de la generación del conocimiento desde la investigación, es decir, cómo se da el conocimiento, cómo se genera, cómo se construye, de dónde surge, cuáles son las herramientas que puedo emplear para que ese conocimiento pueda nacer, pueda gestarse. Y desde allí, entonces, brindar al estudiante las diferentes maneras que él puede emplear para que su aprendizaje pueda construirse. Lo que sucede es que no manejan el enfoque cuantitativo, entonces no lo permiten. Muchas de las políticas van en relación a eso, a que solamente conozco un solo método, un solo enfoque, y por lo tanto no puedo, no, como no voy a saber orientar y no puedo quedar mal, entonces te oriento hacia esto. La corrección debe hacerse desde el espíritu y la investigación del estudiante, no desde la perspectiva del tutor. Totalmente. El tutor, la palabra dice tutor, guía, orienta, acompaña, pero no hace la investigación, simplemente la mejora. Porque, entre comillas, tiene más habilidades que el estudiante. Y por eso es que Andrés, yo ayer comenté que para poder hacer sugerencias, recomendaciones en la investigación, en cambiar el verbo, en modificar una teoría o otro elemento que comprenda la estructura metodológica de toda investigación, tú tienes que primero sentarte a conversar con el estudiante, a dialogar con él. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cómo tú quieres hacerlo? ¿Cuál es la forma que tú crees que lo vas a abordar? Y a partir de allí, entonces tú empiezas a hacer tu ruta, tu recorrido de acompañamiento con el estudiante para establecer esos lineamientos o esas políticas o estrategias que le van a permitir a él guiar su trabajo sin la frustración. Porque cuando el tutor corrige desde su perspectiva, desde su conocimiento, está prácticamente cambiando la idea del estudiante y por lo tanto crea ese desinterés o a veces esa separación de la tesis y muchos estudiantes dicen, voy a esperar que este profesor no me dé esta materia para poder continuar y avanzar. Y eso creo que es un error garrafal, perdón, que los estudiantes digan, no, voy a esperar que este profesor vaya porque no le entiendo, porque no sabe explicar, a que venga otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Número dos, ubicar la investigación en los procesos de desarrollo social y comunitario desde la perspectiva de la economía solidaria. Con esto quiere decir que vaya en pro de la mejora, no solamente de la economía, en este momento fue lo que yo plasmé allí, pero es ahora solamente en la economía, en la política, en la parte histórica, social, cultural. De todo ello es donde debe responder ahora o debe aportar un avance a la investigación. El número tres, estudiar el concepto de investigación en las diferentes concepciones epistemológicas a fin de conocer la complementariedad entre ellos. Es decir, el concepto de investigación desde esa
ese significado propio en sus diferentes perspectivas, porque yo puedo concebir la investigación como una herramienta integral, mientras que otra persona puede concebirla como una estrategia de investigación y así pare de contar. Realmente eso sucede, el docente se inclina hacia su conocimiento. Y si no cambiamos esa parte en nuestra práctica docente, Juana, vamos a seguir en ese atraso. Vamos prácticamente a hacer como lo que va para atrás. No vamos a avanzar nunca porque entonces no estamos dando la libertad de pensamiento a nuestros estudiantes y no estamos haciendo que ellos hagan investigación desde su interés y desde sus gustos. Se está hablando de los, el objetivo de desarrollo social y de acuerdo al escaso dentro de la investigación. Bueno, fíjate que muchas veces las líneas y todo esto de la universidad tienen que responder también a lo macro. Y es allí donde tenemos que trabajar, no solamente nosotros los docentes, porque fíjense que hay centros de investigaciones, que hay coordinadores, hay directores, y son ellos los que elevan toda propuesta que nosotros docentes podamos elaborar. Entonces, a veces son engavetadas y dependiendo del amiguismo y otros criterios, esta sí eleva, este se eleva, pero esta se resguarda. ¿Ok? El número 4 es desarrollar competencias para el abordaje de la investigación con calidad, rigurosidad y pertinencia. En esta parte me refiero, esta de calidad, rigurosidad y pertinencia es muy importante considerarla porque sí, el tutor en cierta parte debe ser riguroso con la estructura, con la formulación, los elementos que comprende la formulación de un objetivo, de una interrogante, de una elaboración de un ítem que va a estar dentro del instrumento. Entonces, todo ello hay que ponerle lupa, pero siempre decirle al estudiante los elementos fundamentales para lo cual él debe modificar. Y de esa manera, entonces, como yo puedo aceptar la sugerencia que tú me estás haciendo, porque me estás dando la validez de ese cambio. Entonces, si no me das la validez de ese cambio, no voy a entender por qué me lo estás cambiando. O sea, por gusto propio, entonces es un error si lo hacemos por gusto propio. El quinto es generar competencias para la planeación, gestión y evaluación de la investigación. Hay investigaciones muchas veces nuestros estudiantes de pregrado, vamos a hablar del pregrado, pero también sucede en el posgrado, que se hacen las investigaciones para cumplir requisitos, se engavetaron, ya no se dan a conocer mucho más. Si las universidades hicieran un banco de investigaciones, donde esas investigaciones pudieran invitar a los mismos autores intelectuales de ellas y que a partir de los resultados que surgieron en esa investigación, ellos puedan crear unas propuestas de transformación, de formación, eso va a alimentar mucho más la gestión investigativa de toda universidad. Y por último, esta parte, incentivar la divulgación, la socialización y la sistematización del proceso de investigación. Considero que si las investigaciones se hicieran en un lugar, en un espacio abierto, más que una rigurosidad donde el estudiante tiene que pararse, en frente de 3, 4, 5 jurados para poner ahí su investigación, se hiciese mucho mejor, porque se le da la libertad al estudiante de no crear esa tensión, ese temor de que voy a tener a alguien allí que me va a apuñalar, que me va a señalar, porque me puedo equivocar. Entonces, eso va a seguir limitando la capacidad de pensamiento. Entonces, espacios abiertos donde lo podamos hacer a través de un conversatorio, al menos en el pregrado, pudiera fomentar el desarrollo de esa competencia y esas habilidades en los estudiantes. Aquí es donde le voy a dar respuesta un poco a, creo que fue a Julia, si no me equivoco, de que la limitaron. Y aquí fue donde yo no me limité y me enfrenté al comité académico, porque si yo soy el autor intelectual de mi investigación, si yo sé cómo hacer mi investigación, si yo estoy como decir, casado con mi investigación y en la forma, si es una investigación cualitativa, tiene una característica que es flexible, que yo puedo adecuar la estructura de investigación, aun y cuando haya tomado un autor que me diga cuál es la ruta. Yo puedo modificar algún elemento, lo puedo quitar, lo puedo anexar, porque las estructuras de las investigaciones cualitativas muchas veces responden a la necesidad propia del investigador.
Entonces, yo la elaboro según mis criterios, pero que obviamente no estén desligados de los lineamientos investigativos de la universidad, pero no lo voy a hacer por cumplir capricho de alguien que no le guste mi forma de elaborar mi trabajo. Entonces, ¿a qué voy? Esto fue una resemántica que hice yo de manera manual, pero a través, manual digital me refiero, que no utilicé el Atlas TIS como software de análisis de datos cualitativos. Entonces fue una resemántica que hice yo desde el punto de vista de análisis para hacer mi análisis de cada una de mis categorías o mis subcategorías de estudios. Entonces, esos colores que están allí, entre los que más resaltan, que son los grandes, la naranja, el verde, el rojo y el azul o el celeste, que tienen unas iniciales, porque en las investigaciones cualitativas debemos trabajar con una característica incógnita. Yo no le llamaría defensa de tesis, sino socialización de la investigación. Claro, es que hoy en día se está trabajando la socialización, la divulgación, el compartir de resultados, de experiencias que pudiste haber tenido tú o de aprendizajes que pudiste haber tenido tú en tu trabajo de investigación. Bueno, si hablamos de defensa, en cierta parte cuando se manejaba antes, ni la defensa se daba. ¿Por qué? Porque el jurado a ti te decía, esto no está bien por aquello y por lo otro, y tú que eras de este lado, no te defendías. O sea, no decías, pero profesor, pero ya va. ¿Usted cuál es el criterio que usted está utilizando para decirme a mí que eso que está allí no es así? Entonces, no es mucho correcto utilizar eso. Tampoco se utiliza en pregrado el término de tesis, no, no. Generalmente se utiliza como trabajo de investigación o proyecto de investigación, pero culturalmente todavía hay estudiantes que dicen, porque parece que fuese así como bastante sustancioso, como que les levara el ego y dicen, no, ya estoy en tesis. Y ese es mucho los comentarios que hacen. Entonces, fíjense que alrededor de cada uno de los elementos o mis categorías que surgieron allí, que fueron mis informantes claves, yo coloqué las diferentes palabras que emergieron de las respuestas de todos mis informantes claves. Sí, señor, tesis doctoral. O la palabra solamente tesis o tesina en otros países. Entonces, cada una de las palabras yo con un color las fui uniendo para ir viendo la relación, la integración que existía entre la práctica profesional de cada uno de los docentes en los diferentes departamentos que están dentro de la universidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, plan de formación, formar profesionales, procesos de formación, se unieron con un mismo color, si lo pueden ver acá, que es un color, como decir, rojo, y de entre los tres, y a raíz de eso fui uniendo una con las otras y pude hacer mi proceso de análisis. ¿Ok? Otra de ellas, otra red que puedo traer, porque fíjense el proceso de creatividad que nosotros podemos manejar. Yo le di a este una forma, una estructura gráfica, un esquema gráfico, pero a este yo le di otro, porque recuérdense que hay que llamar la atención. Y si el aprendizaje es diverso, por lo tanto hay que mostrar de diferentes maneras los esquemas mentales o estructurales para que el cerebro pueda mantenerse activo allí. Entonces, utilicé obviamente los mismos actores sociales con diferentes formas de conectar, que fueron las líneas con sus colores, pero en una posición diferente, perdón, de las subcategorías que emergieron de cada respuesta de cada informante clave. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me sucedió aquí con uno de los jurados del comité de mi tesis doctoral? Me dicen, pero es que a mí no me gustan esas líneas que usted está utilizando. Esos colores, digo yo, bueno, a mí me va a disculpar y con todo respeto, pero el trabajo de investigación es mío. La tesis es mía, la elaboré yo y es así como se va a quedar. Y todos mis compañeros me dijeron, hermano, usted está aplazado. Y digo, no, es que no estoy aplazado porque yo sé defender mi trabajo. Yo sé dónde estoy parado, yo sé qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, como yo le argumenté al profesor por qué lo hice de tal manera, no le quedó más nada que omitir el comentario que había hecho. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de poder responder ante alguna objeción que nos esté haciendo nosotros el comité y el jurado.
Otra cosa que también debemos trabajar y que deben cambiar o trabajar las universidades. Primero, el tutor, que tampoco nos ayuda en las socializaciones de las investigaciones. No sé si a usted le ha pasado, pero hay tutores que lo único que dicen es, yo se lo dije a él, yo le dije que eso tenía que cambiarlo y no me hizo caso. Es decir, como echarle la culpa al muchacho y escudirse o sacudirse él de toda culpa. Y el papel del jurado, señores, no es poner contra la pared al tesista o al investigador o al participante. El papel de jurado es hacer también algunas sugerencias, algunas recomendaciones que le permitan al investigador, al participante o al tesista mejorar la investigación, más no decirle que eso no sirve, que eso no es así, que lo tienes que cambiar, porque no solamente el tutor es el que dice cambia esto, es el jurado también que hace que cambies algo porque no lo considera según su aprendizaje de esa manera. Entonces, fíjense que uno de los desafíos que nos llevan a nosotros a decir cuál es la nueva visión del docente universitario hoy en día, donde tenemos la inclusión de la tecnología y que esa tecnología ha avanzado tanto que hoy en día trabajamos la inteligencia artificial, entonces el docente tiene que repensar, reevaluar su práctica docente para generar estrategias y propuestas que le permitan adaptarse, adecuarse a ese avance de la sociedad y de la tecnología y por tanto de la ciencia. Porque hoy en día la ciencia nos ha permitido a nosotros poder proponer, crear nuevas formas de aprendizaje, nuevos modelos de aprendizaje, y es allá a donde ahora todo docente se debe acoplar. Pero para acoplarse es muy importante que las instituciones universitarias también comprendan que es necesario cambiar no su currículo, sino la forma de gestionar, implementar, aplicar o desarrollar ese currículo, entendiendo el currículo como la estructura académica en donde tenemos las teorías o corrientes pedagógicas o educativas, estrategias, metodologías para el desarrollo de los aprendizajes o como también se le llama la administración, yo le podría decir mal llamada, la administración de las unidades curriculares, más bien decirle la gestión de esas unidades curriculares, porque lleva implícito un proceso no tan riguroso, sino más flexible. Entonces me pareció importante, que es uno de los autores que tengo citado en el artículo que les mencioné, donde emerge el tema que estamos abordando el día de hoy. Patiño y Rojas en el 2009 enuncian que la investigación formativa aparece como problema pedagógico y didáctico, orientado hacia la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento y como construcción que promueve habilidades de flexibilidad, adaptabilidad e interdisciplinariedad, algo que muchos ayer acotaron. Aunado a ello también la transdisciplinariedad. Me voy a detener un poco en esta parte, estrategia de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento. ¿Cuántos de nosotros empleamos esas estrategias para que el estudiante inicialmente descubra cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus cualidades y que cómo él puede hacerse valer de esas potencialidades y de esas cualidades para poder construir su propio aprendizaje? Es decir, si el estudiante se descubre, se autodescubre para qué es bueno y cómo puede desarrollar diferentes actividades, vamos a sacar mayor provecho, perdón, de su aprendizaje y por lo tanto va a facilitar el trabajo del docente también, porque entonces las actividades que vamos a emplear tienen que ser diversas para que cada estudiante la pueda resolver desde su potencialidad y desde su cualidad. ¿Ok? Entonces dice, o por lo menos el espacio para plantear y manejar problemas de una manera abierta que se constituya en estrategia pedagógica para un aprendizaje
significativo. Fíjense que hasta el mismo autor dice que la situación, la problemática, la debilidad, la limitante de la investigación está arraigado a el componente pedagógico y componente didáctico. Entonces, es muy importante que transformemos nuestras estrategias y nuestra forma de desarrollar la práctica docente. Yo les voy a contar una anécdota que en mi parte me sucedió porque hay muchos docentes que por estar trabajando con adultos pierden el sentido de la diversión, de la recreación, y eso es muy importante traerlo ahorita porque hay muchos estudiantes que están pasando por diferentes situaciones y cuando nosotros le traemos una manera diferente de aprender, vamos a ganar, vamos a tenerlo a favor porque entonces vamos a llamar su atención, vamos a captar esa atención y lo vamos a tener muy activo, proactivo y participativo en cada una de las clases. Una vez en el posgrado, una de las exposiciones por cierto, la unidad curricular de Enlace de Diseño Curricular, era una psicóloga y estaba trabajando algún tema y dice que trajo una actividad, ustedes saben cómo son ellas tan particulares, una actividad de rompehielo inicial que era escribir literalmente las vocales con tu trasero en la pared. Y yo dije que no lo iba a hacer. Me dice la profesora, pero ¿por qué no te unes, no te integras? Yo no, porque eso me parece muy ridículo. Porque es que a veces tenemos una mentalidad que no nos permitimos conocer otro mundo y creemos que el único mundo que existe es el nuestro y no nos abrimos a nuevos paradigmas, a nuevos enfoques que nos permitan a nosotros poder conocer que fuera de nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra cabeza, hay otras formas que nos van a permitir a nosotros también mejorar, avanzar y también divertirnos, porque si nos divertimos uno con el otro, la clase va a ser más productiva y más provechosa. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. Ahora, yo les voy a decir, luego aprendí, me tocó trabajar con niños en ciencias naturales en Colombia cuando emigré y estaba trabajando los sistemas del cuerpo humano. Y hay una canción de Faye, no sé quién la ha escuchado, el artista Faye, que dice, mueve el esqueleto, mueve el esternón. Y obviamente para finalizar yo el tema, me puse a bailar con los muchachos esa canción y a medida que ella iba hablando de esas partes del cuerpo, nosotros la íbamos tocando y por lo tanto la íbamos identificando. Y desde allí, ahora yo hago cualquier juego recreativo en todas mis clases. Entonces, fíjense, yo hice un ludo humano. El ludo humano eran las sillas, los pupitres los colocamos, perdón, un monopolio, los colocamos en el sentido de cómo está creado el monopolio. Le dije a alguien que me hiciera un dado grande, íbamos haciendo preguntas, habían penitencias, había, si no las respondías, retrocedías y otra vez, y eso creó curiosidad en los estudiantes, tanto así que dijeron, profe, vamos a hacer otra, otra y otra. Y esto es parte del resultado que llevó a mi trabajo doctoral. Yo trabajé con teorías fundamentales que respondieron a la creación de postulados epistemológicos, metódicos y teóricos. En la parte, como lo ven allí, todo ello es necesario que se cree un método dialéctico, la integración de la teoría y la práctica, la conformación de colectivos de investigación y que todo ello responda siempre a un pensamiento crítico, emancipador, liberador, creativo y todo eso, divergente y todo aquello. Entonces, aquí de este lado lo tienen, pero igualmente lo voy a pronunciar. El TCS de Horkheimer es la teoría crítica social, como ya lo mencionamos, que es aquella que se debe involucrar el contexto para poder hacer ese proceso crítico de cómo llevar cada una de las actividades, los procesos y cómo construir en sí esa investigación. El pensamiento hermenéutico del señor Dilthey, que entendemos que a veces hay que hacer un estudio y en las investigaciones cualitativas se maneja mucho los análisis hermenéuticos o los análisis interpretativos hermenéuticos de respuestas propias de ciertos autores. En Freire consolidé o consideré la acción dialógica y la pedagogía crítica como elementos fundamentales para la parte metódica. El pensamiento, en este caso, que es el pensamiento filosófico de Hegel, que es uno de los padres del método fenomenológico, y la acción comunicativa de Habermas.
Todo ello fue lo que me dio parte a mí para crear los postulados que inicialmente ya yo les mostré a ustedes que fueron parte del desarrollo de la actividad de hoy. Ok, con esto hemos finalizado. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, estaba estableciendo la diferencia entre indisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, y de las tres considero que la última es la que se debe incluir con mayor énfasis en la investigación, porque no solo se entrecruzan las disciplinas, sino que abarca la realidad social y la complejidad de los entornos. Claro que sí, por eso le habla transdisciplinariedad, porque tiene muchos elementos que lo integran. Pero si nos ponemos a ver, la multidisciplinariedad tiene que ver en que podamos estudiar un mismo fenómeno con diferentes disciplinas, con diferentes áreas, para conocer diferentes perspectivas que nos puedan dar a nosotros diferentes maneras de abordaje y de solución. Yo tengo diseñadas varias clasetecas, es decir, unas clases a través de canciones, excelente, excelente. Yo una vez en el doctorado, fíjate que hasta en el doctorado, Andrés, una vez nos pusieron a hacer unas exposiciones y a nosotros nos tocó, no recuerdo, pero en esa parte íbamos a hablar de Sofía, Sofía era esa mujer de la sabiduría en comparación al nombre de filosofía. Y mi compañera en esa parte se vistió tal cual Sofía y nosotros allí fuimos socializando todos los contenidos que no recuerdo ahorita que nos asignaron en ese momento. En el doctorado, fíjense que hasta allí podemos transformar la forma de trabajo, de práctica del docente, para hacerlo más amena a cada uno de los participantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y el día de hoy quiero saber su opinión, su evaluación, su emoción, su sensación con, en este caso, una palabra. ¿Qué palabra representó, despertó en ustedes la clase, la dinámica, las actividades de hoy? A ver, los leo. Vamos a ver. Creatividad, creatividad, conciencia, creativa, innovación, motivación, ruptura. Me imagino ruptura a esa epistemología, ese conocimiento, ¿verdad? Innovación, saludos, motivación. Bueno, ahí en el chat ustedes pueden ir dejando sus opiniones, yo las voy a ir leyendo, las puedo ir registrando y me halaga de verdad que esté cumpliendo las metas y que ustedes sientan satisfacción de que no están perdiendo el tiempo, de que no estamos dejando de hacer algo que aparentemente vale la pena para estar en un espacio donde no nos están brindando conocimientos indispensables para la transformación de nuestra práctica. Entonces creo que vamos por buen camino. Rompiendo paradigmas, crear, me han gustado las láminas. Esas en algún momento ustedes la van a tener también, como le dijo la corporación. Considero que las láminas, aquellos que estudiamos educación, las láminas deben estar elaboradas de una manera tan gráficas, llamativas y que no tengan tanta información que puedan saturar o cansar el cerebro, ¿ok? Entonces es muy importante también que la creatividad esté plasmada en cada uno de los recursos que podamos utilizar para cualquier clase, cualquier dinámica que vayamos a emplear. Creatividad, dinamismo, la actualización, bien, bien, bien. Bueno, Rosa, si quieres hacer también algún comentario mientras voy leyendo los comentarios de cada uno de los participantes. Muchísimas gracias, profe Henry. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy en la tercera clase. Esperamos que terminen esta formación con nosotros y, por supuesto, que nos colaboren y nos apoyen con la certificación y el material de estudio. Si toda la información que el profesor les está dando se les va a entregar a las personas que hagan su aporte. Recuerden, son $33 por la SIL o $44 por universidad, que es la Universidad Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo de Neiva, la de aquí de Colombia. Dudas o inquietud directamente por el grupo oficial, allí los está atendiendo
Giselle junto con Mirley. Toda la información ellas se las están brindando. Por aquí les voy a dejar el grupo oficial para que se puedan agregar las personas que deseen hacer su aporte. Sí, recuerden que la formación es completamente gratuita desde la primera clase hasta la última. Si tienen alguna duda, por favor también la pueden escribir en este momento por el chat y yo les voy colaborando con la información. Si está todo ok, también me gustaría saber que quedó ok. Y nos despedimos de ustedes. Nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde, hora Colombia. Correcto, profe, muchas gracias por ese comentario. Sí, recuerden que estas formaciones a ustedes les ayudan para su hoja de vida y el material pues les serviría de mucho apoyo también. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana nuevamente. Feliz noche.